Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Dime qué sientes, tus ojos no mienten. Túmbate aquí mientras afuera llueve. Sabes que tienes mis manos, mis dientes, que puedes ponerte mi abrigo en la nieve. Saben que cuando salimos del estudio nos gusta llevarnos de excursión también a nuestros colaboradores habituales. Hoy no ha venido Antonio Martínez Asensio. Neira, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Porque le dieron un Ondas el otro día. Por esas pequeñitas Por cosas esas que les pasa pequeñitas a la cosas. gente. Entonces todavía debe estar de celebración. Pero si ha venido con nosotros Fernando Neira, que decir Fernando Neira es decir música. Y como en los escenarios la gente del público aplaude, por favor, para empezar. Buen día, Xixona. Gracias por ser tan buena gente. En estas salidas, además, nos gusta mucho descubrir talento local. Sí. Ella no es de aquí, pero seguro que es bien recibida. Y como a nosotros nos gusta mucho la mezcla y el mestizaje, bueno, no es de aquí, pero es de cerquita de aquí, Cerquita, cerquita. Ha dado un saltito desde Totana, Murcia, para visitarnos. Lleva media vida empeñada en cantar no solo sus propios anhelos e inquietudes, sino también aquello que nos toca a los demás. Dice que sus canciones, abro comillas, buscan calmar la ansiedad de las personas a las que más queremos. Y eso lo empezó a demostrar hace 5 años con un debut titulado Deshielo. Y ahora vuelve con un segundo álbum en el que afina aún más la mirada y la puntería. Tiro al plato es un disco que piensa en otras personas y hasta también en otros momentos de la vida. Cuando no sepa quién fui, te volveré a visitar en los viejos tiempos. Te guardaré en un lugar donde podamos bailar en los viejos tiempos. Te recordaré conectando el cassette frente a nuestro portal. Te recordaré patinando a la vez en la calle de atrás, como si fueran los viejos tiempos. Carmen Molina Carmesí, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar por aquí, la verdad. ¿Conocías Xixona tú? Sí, de hecho vine aquí, creo que la única vez que he estado aquí fue porque tenía un profe de guitarra en el superior que es de aquí, que se llama Fernando Espí. No sé si ¿Está entre el público Que se o le localice. conocen? es conocido, claro, aquí fuera y es una eminencia de la Gente guitarra haciendo clásica. gestos Y, afirmativos. Sí, sí. y vine aquí a recibir una clase de él porque era mi profe ahí en Murcia, en el Conservatorio de Murcia. Qué bueno. Ajá. ¿Por qué elegiste Carmesí como alias? ¿Por el color? ¿Por qué elegiste ¿O porque te llamaban así? No, viene de una canción de Marea, de este grupo de rock español, y aparecía dentro de una canción y a mí cuando lo escuché me resonó porque se parecía lo suficiente a mi nombre, pero no era mi nombre. Y yo de alguna manera supongo que quería disociar esas dos personas dentro de mí para tener por un lado Carmen y otro parecido, pero que era mi lado más artístico quizás. ¿Pero son muy diferentes, Carmen y Carmesí? Yo lo intento, pero no. Tengo que reconocer que no, que al final sí que Carmen sí me permite hablar de cosas a las que creo que no se le da nombre o es más difícil expresar, pero la línea está muy difusa porque al final soy yo, son mis vivencias, mis movidas y es mi manera como de trasladarlo a la gente afuera. Decía antes, Neira, cuando te presentaba que tu música mira mucho hacia los demás, pero también mira hacia el pasado. Yo no sé si es que eres muy nostálgica. Soy nostálgica y me cuesta desapegarme. Entonces, muchas veces hay mucha inspiración en cosas que han pasado, por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar que habla de amistades que desaparecen de una manera natural, que ni siquiera ha pasado algo detonante como para que tú te alejes de una amistad de la infancia, pero sí que me cuesta desapegarme de lo que ha sido importante para mí y me alivia, supongo, escribir sobre eso. ¿Pero conservas todavía tu colección de casetes?
A juzgar por la letra de esta canción. A ver, tenía que rimar en la canción. Y hablo hablo del radiocassette, del típico de la profe de inglés, donde poníamos el CD. Sí, ya me voy al CD, pero sí, hacíamos nuestros bailes en la calle y hablaba un poco de esa época. Ella es joven, evidentemente. Hablamos de nostalgia, pero la verdad es que te ha salido un disco francamente luminoso. Y me preguntaba yo, ¿qué cosas son las que te iluminan, las que te ponen las pilas, las que te cargan por la mañana? Pues haciendo literalmente este disco me di cuenta de que frente al ruido, que lo he leído al entrar y me ha volado la cabeza, porque el disco creo que es un disco que está hecho frente al ruido externo, para buscar efectivamente esos lugares en mí, que lo he encontrado sobre todo en mi identidad, en mi intuición también, que la tenía un poco perdida cuando empecé a hacer este disco, y en los vínculos que me sostiene a la gente a la que recurro y que sé que están ahí cuando para lo bueno y para lo malo, ¿no? Como siempre se dice, y para quienes yo también quiero estar. Entonces, como viajar hacia adentro, encontrar esas personas, encontrarte a ti misma y con eso poder enfrentar ese ruido que hay fuera, que hoy en día tenemos muchísimo, demasiado, yo creo. En el proceso de creación, ¿tienes algún momento en el que piensas, no, esto no lo voy a explicar porque sientes un punto de pudor? Sí, sí hay límites. Hay límites en los que encuentro que estoy siendo demasiado explícita y que quizá el oyente o la persona que luego lo escuche no va a poder quizá trasladar su movida porque es demasiado... No se va a poder demasiado identificar. tú. Exactamente. De hecho, en este disco he descubierto, lo reflexionaba estos últimos días, el hablarme a mí misma en segunda persona era algo que yo no había hecho antes y me ha permitido salir de una manera un poco rara, es que suena como a personalidad múltiple, pero me hablo muchas veces en segunda persona, no lo había hecho antes, siempre hablaba en primera y me gusta mucho la sensación que genera de hablarle a otra persona, pero a la vez hablarme a mí y que la persona que me escuche sienta que me estoy dirigiendo a esa persona, como que he investigado mucho. Oye, ¿y el destinatario de los viejos tiempos sabe que él es el protagonista de esa canción? No lo sé, pero sí que es cierto que está inspirado en varias personas. Como que yo escribiendo esa letra hay frases que estoy pensando en una persona en concreto, en otras frases en otra, pero sí que son personas que han sido importantes para mí y que ya no tengo ese vínculo tan directo a día de hoy, como que me da pena y nostalgia, pero lo recuerdo con cariño al final. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Desde Xixona hablando con Neira y hablando con Carmen Molina, con Carmesí, con ese último disco que se llama Tiro al plato, en el que hay un corte en el que Carmesí habla específicamente en femenino, se titula Día Triste y arranca así. Quiero decirte si este es tu día triste, que no estás sola, que solo se resiste. Nada ha cambiado de lo que prometiste. Tú solo avanza lo duro, ya lo hiciste. Hay tantas cosas que no dependen de ti. Me ha chivado, Neira, que esta es una canción inspirada en una frase de Napoleón. ¿Eso cómo es? Sí, la vida. O sea, ¿dónde vas a buscar inspiración? Yo tampoco me lo vi venir. Estaba yo viendo la final de Roland Garros de Carlos Alcaraz, mi paisano, sin ser yo tampoco nada de eso, pero sí. Y bueno, y vi en las gradas que había en gigante una frase en inglés y en francés que era: la victoria es de los más tenaces. A veces la música se parece mucho al deporte en cuanto al sacrificio, en cuanto a la persistencia, en cuanto a, pues no entrenamos pero ensayamos, como que tiene un componente y lamentablemente a veces también competitivo, o al menos la red, el ruido, lo que hablábamos antes, ¿no? Y me inspiró mucho esa frase y fue haciendo esta canción de Día Triste en la que me hablaba a mí misma, que recordé esa frase y pensé, ¿cómo puedo meterla que rime? Porque tenaces tampoco es la frase, el final de frase que más rime para una canción, pero sí, que la victoria es de aquellos que persisten. ¿Y con qué remaba tenaz? Tenaz, es que ni me lo planteé. Dije tenaz, mordaz, persisten, resisten, y me lo llevé a mi terreno, pero yo sé que viene de ahí y sí, es un guiñito. ¿Has tenido tiempo en estos 5 años del primer al segundo álbum, 7 si contamos la trayectoria previa, en pensar que la victoria en esto de la música es casi misión imposible? Se piensa a diario. Lo que pasa es que ya dejas de pensarlo, me refiero al final, y con este disco me lo propuse a mí misma. Llegué al punto de hacer el disco que yo quería escuchar.
como el disco que yo necesitaba plasmar, la inspiración y la producción que yo necesitaba expresar en cada canción, sin pensar en la victoria o en cómo se va a escuchar desde fuera o en qué lugar va a ser adecuado tocarlo, sino un festival en una sala. Fue algo como muy de viajar hacia adentro y de hacerla. De hecho, por primera vez he producido las canciones y lo hice como un trabajo de pura investigación conmigo misma, con lo que me gustaba, con lo que no, y luego sentía que si yo estaba alineada con eso y estaba en paz con eso, con esa obra final, pues la gente lo podía percibir de esa manera, pero no como la victoria. Me parece algo muy relativo. Claro, es que esto te iba a preguntar, ¿qué consideramos victoria? O sea, ¿consideramos que tu canción llegue y emocione, como te ha emocionado a ti hacerla, que la emocione a la gente, o la victoria es que estés en el número 1 o en el número 2 de ranking de canciones más escuchadas? Depende, ¿no? Es muy relativo esto. De hecho, para mí, la mayor victoria que me ha dado este disco, que lleva apenas 2 semanas fuera, fue con la canción que hemos escuchado de Día Triste. Yo esa canción, como os decía, la escribí para mí, para un día triste, un día de bajón de toda la vida. Y me llevé esa canción a Murcia, a la Plaza de Santo Domingo, hice un círculo en el suelo. Claro, nadie sabía que yo era nadie, yo iba de incógnito, ¿no? Por así decir. Y llevaba un cartel que ponía: ponte aquí si tienes un día triste. Entonces yo estaba con mi guitarra ahí plantada como que iba a hacer una performance, nadie sabía lo que iba a pasar. Y la gente, según qué persona, que me di cuenta de todas las edades, de todos los géneros, como algo, se paraba en el círculo y yo les cantaba: quiero decirte si este es tu día triste. Y le cantaba el tema y era como... Yo estaba a 2 metros de una persona desconocida, mirándola a los ojos y sin ser nadie, ni Carmen ni Carmesí, simplemente le estaba comunicando eso y los pelos de punta. Eso para mí fue eso una es la victoria. Eso, Claro, evidentemente, claro. es una triunfadora. Claro. Tengo entendido además que tu pasión por la creación musical te ha llevado a dejar un trabajo un poquito más estable, vamos a decirle, ¿no? Sí, un poquito más normal. A veces lo recuerdo, ¿eh? Hay momentos en los días tristes que dices, yo podría estar en mi colegio. ¿Quién me mandaría a mí? Porque ¿a qué te dedicabas? Yo, bueno, he sido profe de guitarra durante muchos años y también he estado en cole enseñando música, y es verdad que para mí es vocacional y pasional, y todo lo que implique música, yo estoy ahí. Pero si bien es cierto que en los últimos años compaginar eso con crear algo realmente identitario y como este trabajo era insostenible. Entonces tuve que probar y lanzarme para tener ese tiempo, sobre todo para tener ese tiempo y poder encontrar esa identidad que os comentaba, que la tenía muy dispersa porque a veces no podemos enfocarnos y simplemente por foco. Pero siempre tienes el camino de vuelta, porque además gente con pasión como tú para que enseñe a los chavales música, pues ir a buscar, entiendo, ¿no? Sí, total. Además también es algo que te hace ver la música desde otro punto de vista y que es muy inspirador, y de hecho los chavales muchas veces cuando descubrí que yo intentaba ser también agente secreto, yo Carmesí, pero se terminaban enterando, pero al final ¿no? solía, y era como algo que yo sentía que sin yo pretenderlo pues era inspirador para ellos, y sobre todo las crías, las niñas cantaban y como que cantaban mi canción. Es bonito también inspirar de esa manera, hay muchas maneras. Yo egoístamente, Ángeles, aunque se lo pierdan los futuros alumnas del Colegio Público Mariano Daroca, prefiero que siga haciendo canciones. De las que disfrutemos todos, no solo los alumnos. Efectivamente, hablabas de que has participado en la producción de este disco en primera persona, pero es curioso porque coproduces, es decir, tienes una parte de la producción, pero no toda, y no eliges un solo productor, sino hasta 5. Es una fórmula mixta muy poco habitual, porque has optado por ello. Y poco intencionada, que no estaba en mis planes. O sea, yo empecé a hacer canciones y sabía que quería hacer un disco, entonces probé con unos productores, encontramos un sonido, pero de repente sentía que no estábamos continuando por donde yo quería, probé de otra manera y llegué a la misma calle sin salida. Y entonces yo misma me dije, tía, lo que te está pasando es que nadie puede adivinar lo que tú tienes en tu cabeza. Claro, o sea, así de fácil. Entonces me encerré en mi casa. Durante 3 meses yo tenía nociones de producción, pero ya como que me puse, yo soy muy persistente y cuando algo, pa'lante. Y literalmente produje el resto de las canciones y con eso ya sí que fui a otro estudio y ya era muy fácil porque yo ya había expresado en mi idioma y fue una experiencia chulísima porque digo, este disco va a sonar más yo que nunca. Claro. No hay otra opción. Habías desbrozado el camino. La verdad es que en esa determinación de contar y cantar historias sobre personas próximas, Carmesí ha terminado dedicándole una canción entera a una mujer que intuyo que es particularmente importante en su vida. Sientes todo tanto que este mundo no te entiende y solo ves con buenos ojos al resto de la gente, no hace
titula Tu virtud, me parece que está dedicada a tu madre. Respuesta correcta. ¿Qué virtudes compartís ella y tú, y en cuáles te da mil vueltas todavía? ¿En cuáles no has alcanzado el nivel Pues, previamente exigido? En el leitmotiv del tema, cuando no sé bien qué hacer, pienso en lo que harías tú y sé que va a estar bien porque esa es tu virtud. O sea, como sentir que tu madre es la persona que te lleva una ventaja brutal en la vida, suficiente como para que lo que ella te diga, aunque te cueste reconocerlo, va a llevar razón. Es que va a llevar razón tu madre. Es que te lo había dicho. Es que te lo había dicho. Lo que pasa es que hace años, en la adolescencia, pues peleas contra eso, pero llega un momento de tu vida que te rinde a esa verdad y dices, mamá, lo que tú digas, así es que va a ser así. Y sí, tenemos, vamos, el torbellino de emociones que habla la canción, somos dos personas muy sensibles, muy nerviosas, cada una lo somatizamos de una manera y yo lo hago haciendo canciones, pero nos parecemos mucho. ¿Estabas delante de ella cuando la escuchó por primera vez? Sí. Y fue otro de las victorias del disco, porque ella no es para nada protagonista, no, como que no nos parecemos nada en que yo esté de repente aquí delante, bueno, ella nada, estaría como detrás de, no, o sea, siempre está en un segundo plano, admira muchísimo lo que hago y está muy orgullosa como mi padre, pero entonces claro, el momento de tener una canción en la que eres la protagonista, al principio fue muy emotivo para ella y bueno, y para mí yo necesitaba expresarle eso, por lo que hablábamos antes de que a veces decir cosas que no se dicen normalmente o ponerle palabra a eso, necesitaba expresárselo en una canción. Pero ¿vienes de familia de sensibilidad musical o de músicos? Porque tu hermana también, bueno, de hecho es teclista en tu banda, me parece, tu hermana. Sí. ¿Venís de familia de afición y de pasión por la música? Yo diría que sí, porque no de manera profesional. Bueno, mi tía sí que ha sido pianista y es profe de música y por eso también he bebido mucho, pero mi abuelo, mis padres son de un pueblecito de Jaén y mi abuelo era de las primeras personas que tocaba la guitarra en el pueblo, un pueblo de 500 habitantes, hace muchos años, como que la manera de llegar a un instrumento era más difícil que ahora. Mis padres han tocado ambos guitarra, han canturreado siempre. Mi familia, el momento sobremesa andaluz de sentarte y rumbita y todo el mundo canta. Como que yo eso lo he vivido mucho y yo ahora, años después, yo participaba de eso y participo de cantar con ellos y tocar la guitarra. Entonces sí que lo hemos tenido muy... ¿Y cómo es tener a tu hermana en la banda? Pues porque antes ella me ha dicho, a mí me gusta mi trabajo porque yo lo controlo todo. yo lo he dicho, yo también. Yo también. ¿Cómo es tener a la hermana? Pues ha sido muy chulo porque yo sabía que, bueno, si entraba otra persona, otra teclista en este caso, necesitaba como esa, aparte de que una pianista espectacular, necesitaba una figura... Me gusta estar rodeada de gente a la que quiero, que me quieren, que hay confianza, como decía antes, me cuesta desapegarme. Entonces necesito gente cercana con la que mostrarme como yo soy y tener esa confianza. Y mi hermana... es que nos entendemos, claro. ella me ve y ya sabe, yo la veo y ya sé. Se ha estrenado hace este año y los primeros conciertos... Es que la sacas 8 añitos, o sea, sí, es que os lleváis diferencia. No lo parecería, pero sí. Carmen, sí, muchísimas gracias porque ya nos has encantado con tu música y me gustas más, incluso hasta por la conversación. Es un gusto de verdad escucharte. Cuando quieras tienes ahí el micrófono. Neira y yo, quítate los auriculares estos. Neira y yo nos quedamos aquí porque ahora la vamos a poder disfrutar otra vez antes de la pausa, que nos queda todavía el concursazo, pero primero vamos a disfrutar de esta voz tan fantástica que sale además de esta garganta, pero también de esta cabeza, porque para hacer cosas tan maravillosas hay que tener cabeza. Hay que tener cabeza, hay que tener la cabeza bien amor. Garcíez se llama el pueblito de 500 habitantes de Jaén, en honor a la verdad, que seguro que hay gente en Garcíez escuchándonos. Pues también para ellos. Pues Carmen, sí, cuando tú quieras y te sientas cómoda. Has visto tantas despedidas que perdiste las ganas de empezar. Conoces las alternativas y de momento te quedas como estás. Se te escapa el tiempo, todo sigue en movimiento. Solo escuchas el sonido del tic-tac que llevamos dentro. Ya saben lo que siento, nadie te habla de esta horrible cuenta atrás. Todo cambia alrededor.
dispara con su mecanismo y quieres correr. Baby cool, se te olvida que en tu tiempo mandas tú, solo tú, que eres más que lo que dice el cuento. Piensa qué harías sin este tiempo de descuento y que esto no apague tu luz. Sé que te sientes más perdida si te comparas con la gente de tu edad. Quizá estás en otra movida y aún no es el momento de pensar en nada más. Todo cambia alrededor y no entienden que se ve distinto cuando el marcador te dispara con su mecanismo y quieres correr. Baby cool, se te olvida que en tu tiempo mandas tú, solo tú, que eres más que lo que dice el cuento. Piensa qué harías sin este tiempo de descuento. Keep it cool, se te olvida que en tu tiempo mandas tú, solo tú, eres más que lo que dice el cuento. Piensa qué harías sin este tiempo de descuento y que esto no apague tu luz. Carmesí, muchísimas gracias. Un beso enorme. Neira, hasta la semana que viene. Un beso, Ángel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.